por medio de YouTube también se estará dando. Y ciertamente se está haciendo un gran esfuerzo en la Iglesia, un gran esfuerzo humano, logístico e incluso económico, por llevar a todos los hogares y al mayor número de personas pues estudios de la palabra, retransmisiones en directo, y esto que a nosotros nos encanta y parece algo que es fácil y está hecho, tiene su esfuerzo, ¿verdad? Así que tengámoslo en cuenta y seamos también agradecidos a aquellos tantos hermanos que están cuidando de la parte técnica, que están allí esperando a los hermanos para recibirles, hermanos que están dando testimonio con folletos, que están trabajando para el Señor, todos aquellos que estén sirviendo con sus dones, no solamente aquellos que vemos, sino aquellos que no vemos, pero también están sirviendo, que nos acordemos en nuestras oraciones. Y realmente es un esfuerzo para nosotros, para nuestro bien, para que lo aprovechemos. Lo decía hace 2 semanas. No, yo creo que nunca ha habido en la historia una oportunidad tan grande de estudiar la palabra como ahora. Me acuerdo que de joven o cogías el coche, tenías que desplazarte a un instituto bíblico o a una universidad bíblica, o no podías. El domingo la predicación y cuando había algún especial, ¿verdad? Pero nada más. Sin embargo, ahora tenemos lunes, tenemos estudio bíblico, martes tenemos estudio bíblico, tenemos la plataforma de Mola a demanda, que podemos estudiar la palabra, podemos escudriñarla, podemos ver los mensajes, volver a verlos, repasarlos. Eso es una bendición, hermanos. Es una oportunidad única para el pueblo de Dios para crecer en la palabra, en las Escrituras. Así que aprovechémoslo y que de esta pandemia, de esta situación, salga una generación fuerte en el Señor, con conocimiento en la palabra y con el deseo en su corazón de servirle. Aprovechemos esta oportunidad única que nos está dando el Señor. Bien, no sé si no hay nada más, pues hasta aquí serían los anuncios. Y vamos a pasar ahora en esta mañana al mensaje, a la predicación. Bien, en esta mañana quiero predicaros, quiero tener un mensaje que sobre todo sea práctico. Necesitamos mensajes prácticos en nuestra vida que nos hablen de cómo debemos vivir nuestra vida de cristiano, ¿verdad? La palabra encontramos pasajes de consolación, pasajes de misericordia, de enseñanza, de doctrina bíblica y pasajes que son muy prácticos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Que nos ayudan, son herramientas que tenemos que usar y saber usarlas para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque el Señor nos salva, nos redime, pero no nos mete en una urna de cristal, ¿verdad? Sino que estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos aquí y debemos caminar y debemos andar y debemos comportarnos como tales, como hijos de Dios. Así que vamos a estar en esta mañana y vamos a ir ya directamente a la palabra. Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Vamos a estar ahí enfocándonos en estos pasajes en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículos del 13 al 17. Y espero que sea un mensaje práctico, que salgamos de aquí con esa enseñanza en la palabra que nos da y que salgamos pensando en cómo vamos a poner por obra y por práctica aquello que hemos aprendido hoy. Yo el primero, porque cuando yo me siento a preparar el mensaje, el primer beneficiado soy yo, el primero que aprende soy yo, ¿verdad? Y eso es... Le doy las gracias al Señor, es un privilegio el poder compartir y que por medio de su palabra el poder transmitiros aquello que Él ha puesto en mi corazón. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. El Señor bendiga su palabra. El título de este pasaje en particular y de lo que está aquí hablando Pedro, podríamos llamarlo como las seguridades del cristiano en medio de un mundo hostil. Ahora, antes de entrar ya directamente en la materia, es interesante ver ese contexto para entender lo que Pedro está diciendo aquí, ¿verdad? Porque esto que hemos leído llega aquí en el capítulo 3, pero para que Pedro llegue a esto hay un contexto. El apóstol Pedro da unas instrucciones claras, ¿verdad? Algunas instrucciones que son cruciales, que son esenciales a los creyentes acerca de cómo tenemos que vivir en medio de un mundo hostil. De hecho, a los que Pedro se refiere, a los que estaba escribiendo, ellos estaban enfrentando una gran persecución en ese momento. Estaban bajo pruebas pesadas y estaban siendo rechazados por la sociedad en la que estaban. Y estaban siendo rechazados de una manera tan severa que estaban enfrentando una persecución hostil. Y Pedro quiere darles una perspectiva acerca de esta persecución y cómo tenían que enfrentarla. Pedro usa hasta el capítulo 3 y versículo 13 para explicar todo esto. Desde el 1 hasta el 3 explica todo esto, para luego llegar a su tema principal. Pedro comienza a escribir su carta identificando a los creyentes como los elegidos de Dios, redimidos por Jesucristo y luego apartados para vivir una vida santa en medio de una sociedad impía. De hecho, este es el tema, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 2:10. Este es el tema. Y luego cuando llegamos al capítulo 2 y versículo 10, más bien al versículo 9, Pedro dice, fijaros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. El propósito es alcanzar a la sociedad con el Evangelio. Para eso el Señor nos salvó, para eso nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, con ese propósito de traer el Evangelio a la sociedad. Después, comenzando en el 2:11, comienza a discutir las relaciones que los cristianos deben tener en esta sociedad. Identifica a los creyentes, en el versículo 11, con extranjeros y con peregrinos. Y nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos, por así decirlo, de otro mundo. Únicamente estamos aquí de manera temporal en este mundo y sabemos que no somos ciudadanos permanentes de aquí. Y además tenemos la difícil tarea de estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Somos apartados para vivir de una manera santa, con el propósito de evangelizar nuestra sociedad y de reconocer al mismo tiempo, ahí está la paradoja, de que no pertenecemos a esta sociedad. Tenemos entonces la difícil tarea de alcanzar a un mundo que nos amenaza y alcanzarlos con el Evangelio de la gracia salvadora. Debemos vivir de tal manera, como dice el 2:12, para que, debido a nuestra vida, la gente pueda venir a la salvación y de esta manera glorificar a Dios. Entonces, en el 2:13, el apóstol Pedro comienza a describir estas relaciones humanas que son esenciales para nosotros, conforme estamos intentando alcanzar este mundo para Cristo, ¿verdad? Y habla de nuestra relación con el gobierno, de nuestra relación con la autoridad, habla de nuestra relación con nuestro jefe, ahí en el 3:1, incluso habla de nuestra relación con nuestro cónyuge. Y vemos que a lo largo de toda esta sección, todo es evangelístico. Cómo debemos vivir como ciudadanos bajo el gobierno con una meta evangelística en mente. Cómo debemos vivir como empleados bajo un jefe con un propósito evangelístico en mente. Y cómo debemos vivir como cristianos casados con un incrédulo, incluso, con un propósito evangelístico en mente. Después, llegando a los versículos del 8 al 12, habla de la actitud general con la que vivimos en el mundo. Y fijaros, Pedro establece un fundamento. Esto es lo que somos
y así es como debemos actuar en medio de una sociedad hostil. Ahora, él va a decir que, bueno, ya dado que vivimos de esta manera en una sociedad hostil, ¿verdad? Aquí están nuestras seguridades cuando esta sociedad hostil viene en contra de nosotros. Y cómo debemos confiar en el poder de Dios para triunfar sobre esa hostilidad y triunfar sobre el sufrimiento. Él quiere que tengamos, a pesar del hecho de que somos extranjeros y peregrinos, y a pesar del hecho de que somos tratados con hostilidad y con persecución, Él quiere que tengamos una causa para gozarnos de manera confiada, en lugar de alarmarnos o de tener ansiedad. Ahora, sabemos que en los tiempos de Pedro, que el apóstol escribe esta carta, son un poco diferentes a los nuestros. Allí hubo hostilidad directa, hubo persecución directa contra los que eran de Dios. Y todavía existe eso, lo vemos en algunas partes del mundo. Y aunque nuestra sociedad no es algo tan abierto y tan agresivo como podría ser en otros lugares, creo que hay una hostilidad que se está incrementando contra el cristianismo y que cada día crece más. Estamos en una sociedad en donde el cristianismo continúa desacreditándose a sí mismo a gran escala. Charlatanes de televisión, milagros a la carta, fundamentalismo antibíblico, religiosidad, doctrinas extrañas como la doctrina de la prosperidad. Todo esto nos desacredita cada día. Y en una sociedad que tiene un secularismo en aumento, que tiene un materialismo en aumento, que tiene un humanismo en aumento, una sociedad que está inclinada hacia el pecado, una sociedad, fijaros, que ha hecho de la homosexualidad nada más que una manera de vivir, una sociedad que se está ahogando en pecado, en la pornografía, una sociedad que está inmensamente, profundamente inmensa, en que el hombre resuelva sus problemas como quiera, siempre y cuando esté bien consigo mismo y que no tenga ninguna responsabilidad de nada. En esa sociedad tenemos una hostilidad que está emergiendo en contra de la virtud del cristianismo. Y yo creo que conforme pasa más el tiempo, quizás vayamos a percibir más y más esa hostilidad. Y si no a un nivel oficial, sí a un nivel personal. Este pasaje, entonces, nos está hablando a nosotros. Nos habla a todos nosotros que vivimos una vida piadosa en medio de una cultura impía, para saber cómo defendernos en contra de esas amenazas que vienen de un mundo hostil y cómo podemos callar a los que son críticos. ¿Cómo podemos hacer lo que el capítulo 2 y versículo 12 dice? Tener tal conducta que aquellos que nos quieran calumniar nos tendrán que calumniar por algo bueno, porque no pueden encontrar nada malo en nosotros. ¿Cómo podemos vivir de tal manera que podamos callar a esos críticos? ¿Cómo podemos estar seguros en medio de un ambiente hostil? Bueno, Pedro nos va a dar una serie de principios y debemos apoyarnos en ellos para asegurarnos, para estar seguros, para minimizar la amenaza, porque son nuestras defensas en contra de aquellos que quieren atacarnos, hermanos. Fijaros, número 1, la vamos a llamar una pasión por la bondad. Recordemos que Pedro ya ha identificado quiénes somos. Él ya ha identificado cómo debemos vivir en un mundo hostil y nos dice que de manera general debemos vivir de forma evangelística, ¿verdad? Y ahora explica de manera específica cuáles son nuestras seguridades conforme confrontamos a este mundo hostil. Y la seguridad número 1 es una pasión por la bondad. Versículo 13 dice una afirmación muy básica. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, esta es la primera línea de defensa que tenemos. Hermanos, es muy difícil, es muy raro para la mayoría de gente tratar mal a aquellos que hacen el bien, que buscan hacer el bien
para la sociedad, que muestran amabilidad, que son amables, que son misericordiosos, que son amorosos, que se preocupan por otros. Muy difícil. El mundo no tiene problema alguno atacando con gran hostilidad a charlatanes, a impostores, a los que roban, a los que se enriquecen a expensas de otras personas, pero el mundo tiene más reparos en venir contra aquellos que están haciendo el bien. Y creo que lo que Pedro tiene en mente aquí es algo muy general, ¿verdad? Una vida buena. El tipo de vida que se caracteriza por la generosidad, por la abnegación, por la bondad, por la consideración hacia los demás. Eso es difícil de dañar. Y Pedro insiste en que una de nuestras seguridades en medio de un ambiente hostil es un celo apasionado por lo que es bueno. Y si esa es tu virtud, la virtud de tu vida, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Es una pregunta retórica. ¿Quién está ahí para dañaros? La respuesta implícita es nadie o muy pocos. Y este verbo realmente se traduce por si se convierten en celotes por lo que es bueno. Esa sería la traducción literal. Si se convierten en celotes por lo que es bueno. En otras palabras, si esa es tu virtud, si tú eres un celote por lo que es bueno, ¿quién podrá dañarte? Ahora, ¿qué significa la palabra celote o en griego celotai? Bueno, un celote es una persona que tiene una pasión, una persona que tiene una gran pasión por una causa. Sabemos que durante el tiempo del Nuevo Testamento hubo un grupo de personas llamadas los celotes. Eran los patriotas, eran los fanáticos de Israel y juraron liberar a Israel del dominio extranjero a causa de sus propias vidas, si era necesario. En otras palabras, estaban totalmente comprometidos con la liberación de Israel del poder extranjero. Y literalmente mataban, robaban, mentían, hacían trampa o incluso entregaban sus propias vidas. Así de devotos eran. Hubo uno de ellos, entre los 12, cuyo nombre fue Simón el Celote. Fueron un partido radical que estuvo dispuesto a entregar su vida. Los celotes sabemos que estuvieron en los tiempos de los macabeos, ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que echaron mano de los asesinatos, de la violencia, de absolutamente cualquier cosa que pudiera hacer expresar su odio hacia los extranjeros paganos. Entonces, Pedro viene y dice, seamos un celote, pero seamos un celote por lo que es bueno. Tengamos tal pasión por la bondad, por la ternura, por la misericordia, por el amor, que el mundo tenga dificultades en perseguirnos. Y Pedro está diciendo que debemos ser apasionados por lo que es bueno. Y que eso además producirá pureza de vida, que será muy difícil de perseguir, aunque el mundo sea hostil. Ahora, esto simplemente es un principio general. Pedro no lo va a dejar ahí. Simplemente está presentando la primera seguridad. Pero si vamos al versículo 14, vemos que dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y la implicación aquí es que esta no es una promesa garantizada de que si hacemos el bien no vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Simplemente hace que sea más difícil el que seamos perseguidos. Debemos tener pasión por lo que es bueno. Jesús tuvo pasión, Jesús hizo el bien y solo el bien. Él es nuestro modelo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús mismo también fue matado por un mundo hostil. Lo que Pedro quiere es que entendamos que nuestras vidas deben ser vividas de una manera que sea lo opuesto al escándalo. Nunca deberíamos ser objetos de escándalo. Deberíamos vivir vidas que sean impecables. Y Él no está garantizando de que no sufriremos.
simplemente está diciendo que es muy difícil que el mundo actúe de esta manera hacia nosotros si nuestras vidas son buenas. Porque si nuestras vidas son buenas, no tendrán base real para la persecución, no tendrán base real para el ataque, y eso les puede detener su mano, al menos un poco. Entonces, debemos vivir vidas que son celosas, de ahí la palabra celote, por lo que es bueno. Esa es nuestra primera seguridad. Pero si miramos nuestra segunda seguridad en el versículo 14, la segunda seguridad que tenemos es una flexibilidad para el sufrimiento. No solamente una pasión por lo que es bueno, sino también una flexibilidad para el sufrimiento. A pesar de esta verdad general del versículo 13, habrá ocasiones que aquellos que hacen el bien sufrirán. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esas palabras, mas también sí, podrían ser traducidas si de manera opuesta a la que tú esperas. Es decir, aunque no lo esperemos, aunque no sea eso lo que esperemos, podría llegar a pasar. Esto en el griego es una construcción pegada a un verbo, está en optativo, lo cual significa que es una posibilidad subjetiva, sin un tiempo definido. En otras palabras, que no hay certeza de cumplimiento, pero podría pasar, y eso es lo que está diciendo. Pero incluso si esto sucediera, sufrir por causa de la justicia, nos dice la palabra que somos bienaventurados. Y es bueno que Pedro mencione eso, porque algunas de las personas a las que él escribió podrían haber estado sufriendo por hacer el bien. Si vamos ahora un momento al capítulo 4 y el versículo 12, encontramos una sección que es casi semejante a la que hemos leído aquí y que de nuevo nos recuerda que este es el tema principal de la carta de Pedro. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si de alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, que no te sorprenda cuando venga, porque puede venir. Sigue diciendo versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y de nuevo, Pedro dice básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Sufriremos quizás por hacer el bien. Aceptémoslo. Dios tendrá un propósito en todo eso si llega a suceder. Puede suceder incluso que si regresamos al capítulo 2 y versículo 21, incluso lo podríamos considerar como un privilegio. Dice, Cristo también sufrió, dice, dándonos ejemplo, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Mientras que le maldecía, no respondió con maldición, mientras que padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. En otras palabras, hay un sentido en el que podemos identificarnos con los sufrimientos mismos de Cristo. También podemos ver lo que Pablo dice en Filipenses 3, que es la participación de sus padecimientos, ¿verdad? Entonces, primer punto, estamos seguros si tenemos una pasión por la bondad. Segundo punto, debemos tener en ocasiones una flexibilidad ante el sufrimiento, si es que viene. En otras palabras, tenemos que doblarnos a él, tenemos que aceptarlos, tenemos que reconocer que Dios lo está trayendo o permitiéndolo para nuestra prueba, como dice el 4:12 que hemos leído, para perfeccionarnos. Habrá momentos en los que la sociedad en la que vivimos no tolerará incluso una vida buena. No tolerarán a un hombre justo, a una mujer justa.
la presencia misma de virtud santa los irritará hasta el punto en el que tendrán que actuar de una manera agresiva en nuestra contra. Pero Pedro dice que cuando sufrimos por lo que es correcto, somos bienaventurados. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Porque puede tener más de una acepción. Aquí no es tanto la idea de feliz, no es tanto la idea de estar gozosos, como la idea de privilegiados u honrados. ¿Os acordáis ese texto que dice, María, bendita eres tú entre todas las mujeres? Bueno, eso no significó necesariamente feliz. De hecho, su corazón fue traspasado con muchas tristezas, pero significó privilegiado. Y puede significar eso. Significó honrado, significó que ella fue objeto de favor divino y de gracia divina y de consideración especial por parte de Dios, que le concedió a ella una tarea especial. Y eso es exactamente, hermanos, lo que significa aquí. Aun si sufrimos por causa de la justicia, somos privilegiados, somos honrados. ¿Por qué? Porque podemos unirnos, por así decirlo, con los sufrimientos de Cristo. Podemos participar en sus sufrimientos, como menciona Filipenses 3:10. Y ahora, observemos por un momento, vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 5, porque en Mateo 5 quizás es de esa enseñanza de Cristo que Pedro basó su entendimiento en este pensamiento en particular. Mateo 5, capítulo 10, dice el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está, hermanos, ahí está. ¿Por qué eres privilegiado? ¿Por qué eres honrado? Porque cuanto mayor sufres, mayor es la gloria y mayor es la recompensa. Tu primera defensa contra un mundo hostil es un celo por la bondad, una pasión por lo que es bueno. La segunda es que cuando viene la hostilidad del mundo, somos flexibles ante el sufrimiento. Aceptar el sufrimiento como algo que está dentro del propósito de Dios hará que seamos unos privilegiados al sufrir de esta manera. Y de esta manera disfrutar de la bendición eterna que Dios aparta para aquellos que han sufrido de manera especial. Creo realmente que las grandes recompensas de la gloria serán dadas de manera proporcional a los creyentes en base al sufrimiento de ellos. Hermanos, no os quepa duda que Dios honrará a aquellos que sufren. Entonces, ¿qué diremos? ¿Debemos buscar entonces el sufrimiento? Por supuesto que no. Eso sería de necios, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Quién le busca? ¿A quién le gusta, verdad? Está pasándolo mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos resignarnos ante el sufrimiento? Tampoco, porque esa sería la mejor manera de enfriar nuestra relación con Dios, de entrar en una depresión, porque viviríamos vidas amargadas que se resignan a vivir de esta manera. Debemos ver y aceptar el sufrimiento como una oportunidad de acercamiento, como una oportunidad de crecimiento en Cristo, como un propósito de llevarnos de un lugar a otro. Y después, Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento en el versículo 14. Fijaros, Pedro dice en el 14, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y esto que está citando aquí Pedro viene de Isaías. Viene de Isaías 8. Dice Isaías 8, 12 y 13, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Nos dice que no debemos temer lo que ellos temen. Ahora, en esta porción en particular, el contexto de Isaías es significativo. En ese tiempo, Acaz era el rey de Judá y estaba teniendo un tiempo muy difícil. Judá había tenido una invasión por parte de Asiria. Y entonces vinieron los
las naciones de Israel y de Siria, y le propusieron a Acaz una alianza en contra de Siria. ¿Qué hizo Acaz? Acaz desechó eso, no quiso unirse. A raíz de eso, Siria e Israel amenazaron con atacar a Judá. ¿Y qué hizo Acaz? Hizo alianza con el rey de Asiria. Y el profeta Isaías le advirtió durante 5 días en contra de las alianzas impías y lo instó a Acaz a confiar únicamente en Dios para la liberación de su pueblo. Y le dice: santificado a Jehová de los ejércitos mismos, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo, y no temáis lo que ellos temen. En otras palabras, le está diciendo: rey de Judá, no temas a los asirios como lo temen los sirios o el pueblo de Israel. No temas el temor de ellos. Teme al Señor y aparta al Señor para santificarlo. Y aquí Pedro está cogiendo eso y lo está citando. Y esencialmente está diciendo: no tengáis temor de ellos. No tengáis temor de ese mundo que viene en hostilidad contra vosotros. Es un versículo simple con un entendimiento simple. No temamos, no estemos turbados. Enfrentémoslo con valentía. Esto es una flexibilidad ante el sufrimiento, pero esto no es resignación. ¿Y qué significa eso? Aceptarlo como una fuente de bendición y no hacer concesiones al mundo. No dar marcha atrás y no tratar de eliminarlo al cambiar la doctrina que tenemos. Muchos cristianos han sido fieles y han perdido sus vidas. Y si somos perseguidos, nos regocijaremos en la gloria especial que Dios nos concede. Descansaremos en el Espíritu de gloria y en nuestro Dios, y tendremos por sumo gozo el sufrir, porque Él sufrió por nosotros. Ahora, esto también significa que nuestra mente y nuestro corazón no pueden estar enfocados en las cosas terrenales. Si estamos preocupados por las posesiones, estamos preocupados por los placeres y la comodidad y la popularidad, entonces realmente vamos a estar amenazados y vamos a ser amenazados. Pero si el enfoque que tenemos es el correcto y entendemos que Dios nos ha honrado por el sufrimiento y que nos dará un mayor peso de gloria en el futuro, entonces podemos tener como sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dijo Santiago. Tercera seguridad en un mundo hostil. La vamos a llamar un lugar para Cristo. Hemos dicho una pasión por la bondad, flexibilidad ante el sufrimiento y un lugar para Cristo. Y esto también está tomado, lo toma Pedro de Isaías 8:13, como leí hace un momento. Dice ahí ese texto en Isaías: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Detengámonos ahí. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En Isaías la palabra de Dios es utilizada en lugar de Cristo, pero es el Señor a quien debemos considerar como santo. Es el Señor al que debemos rendir respeto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida? Significa que sin importar a lo que te enfrentes, sin importar lo que te esté atacando, debes afirmar en tu corazón que Cristo es el Señor. Afirmar la soberanía del Señor. Al único al que realmente tenemos que temer es a Cristo, es al Señor. No me molesta lo que los hombres me puedan hacer. Me molesta y me preocupa lo que Dios pueda hacerme. Y esa es la intención de Isaías, capítulo 8. Y esa es la intención de Pedro aquí también. Santificar significa venerar, significa adorar, significa exaltar, por implicación, significa magnificar, darle el lugar primordial a Él. Porque estás reconociendo la majestad santa y soberana de Cristo. Estás diciendo que Él es el objeto de tu amor, que Él es el objeto de mi lealtad, que Él es con quien estoy comprometido, que me da igual las circunstancias, que me da igual lo que me haga el mundo
o cómo vienen dadas. Por lo tanto, me someto a Él. Y esto que me está pasando está dentro de su plan. Y no temeré, aceptaré lo que Él ha traído y lo agradaré solo a Él en su misión leal. Esa es la idea y esa es la tercera línea de defensa. Si vienen en tu contra con hostilidad, aunque estés haciendo el bien, tienes que tener una flexibilidad en el sufrimiento. Y en esa flexibilidad hay un lugar para Cristo. Y ese lugar es un lugar prioritario. Estás afirmando que adorarás y que exaltarás a Cristo como Señor y que reconoces que debes darle a Él una obediencia leal. Hermanos, os aseguro que vivir con ese pensamiento, con esa confianza, con esa convicción es maravilloso. Que en lo más profundo, en la parte más profunda de tu ser, estás totalmente comprometido con la gran realidad de que Cristo es el Señor, incluso en los sufrimientos, es algo maravilloso. Y que realmente trae un poder real a nuestras vidas. Trae el poder de que el enemigo no puede tocarnos, no puede hacernos nada, no podrá quitarnos el gozo de la salvación, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo estrecho. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? La sumisión leal, con confianza, nos da además valentía, fortaleza frente a una sociedad que es hostil. Nos da seguridad y podrás sentir esa seguridad. Después dice Pedro que hay otra seguridad. Versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y vamos a llamar a la número 4 una preparación para responder. Este versículo 15 de este capítulo 3 de Pedro simplemente dice que cuando somos atacados por un mundo hostil, debemos ser capaces, debemos tener la capacidad de tener una defensa. Ahora, podría parecer al principio que aquí está hablando de una defensa formal. Cuando dice, estando siempre preparados para presentar defensa, podríamos tomar esta palabra como apología, de la cual obtenemos una apologética o una defensa de algo. Podríamos asumir que esto es un tipo de defensa formal como en un juicio, ¿verdad? Y por cierto, así es como se utiliza en 2 de Timoteo 4:16. Pablo habla ahí de esa defensa formal en una situación de juicio. También lo podríamos ver en Hechos 25:16. Pero tenemos también otra acepción, la misma palabra, apología, que se utiliza de forma diferente en Filipenses 1:16. Se usa en un sentido aparentemente informal. Simplemente tener la capacidad de dar una defensa, de dar una razón a aquel que nos pregunte. No solamente a un juez o a un magistrado o a un gobernante. Además, la palabra siempre indica que no es solamente cuando te encuentres en una especie de juicio oficial, sino siempre, en toda situación, con un vecino, en la calle, en el trabajo. Cualquier sitio puede surgir la situación que necesites dar esa razón de tu fe. Debes estar listo para dar una defensa, no solamente a un juez o a un magistrado, sino a todo aquel que nos demande razón. Una defensa a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué es eso? Muy simple, eso es la fe cristiana. La esperanza que hay en nosotros, la esperanza que tenemos, es nuestra fe. En otras palabras, debemos tener la capacidad de dar una explicación racional del por qué somos cristianos y cuál es nuestra esperanza. Eso es todo. Pedro está hablando de nuestra esperanza. Si volviésemos al capítulo 1, él dice, siendo renacidos para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí esa esperanza viva es equivalente a nuestra fe viviente o vivir nuestra vida cristiana. Cierto que si leemos a Pedro le encanta la palabra esperanza. La usa de nuevo en el capítulo 1 y versículo 21, que habla del hecho de que nuestra fe y nuestra esperanza
están en Dios. Pero Pedro simplemente está diciendo, ten la capacidad de defender tu fe. Ten la capacidad de decirle a la gente por qué crees lo que crees. Primero, entender por qué crees lo que crees y después de tener la capacidad de expresarlo. Y después añade en el versículo 15, con mansedumbre y reverencia. Debe haber ternura, amabilidad en nuestras palabras. Debe haber gracia, ¿verdad?, en nuestros dichos, en nuestro espíritu. La palabra mansedumbre es de hecho la palabra para humildad, poder bajo control. Y después está la palabra reverencia, es la palabra para temor. En otras palabras, reverencia es un temor saludable a Dios, un temor saludable por la verdad e incluso una muestra de gracia, de amabilidad hacia la persona con la que estamos hablando. Segunda de Timoteo 2 dice que no debemos contender conforme presentamos la verdad. Bueno, no hemos sido llamados a disputar, a entrar en discusiones, a alzar la voz, sino solamente a dar razón de nuestra fe. Podemos, de manera apropiada y cuidadosa, de manera clara, razonable y bíblica, darle a todo el que nos pide una razón clara de por qué somos cristianos. Eso, hermanos, es parte de nuestra seguridad. Y eso no podemos hacerlo de manera racional. Y no lo podemos entender de manera completa y clara y expresarlo. Y hermanos, y si nos metemos en la hostilidad y en la persecución y en un ataque en nuestra contra, adivinad en quién se va a desmoronar. Vamos a ser nosotros. Porque si no podemos expresarlo de tal manera que sea entendido por alguien más, podemos caer en la duda. Si no tienes el yelmo de la esperanza de la salvación, esos ataques del enemigo realmente pueden ser devastadores. Hay muchos hermanos que han enfrentado realmente crisis de fe, que han dudado, que han estado como dice el Salmo, con el pie en el resbaladero, en el precipicio, y es porque han dudado. No han sabido dar razón de por qué creen lo que creen. Y ha venido el mundo con sus hostilidades, con sus miedos, y casi que les ha convencido, ¿verdad? Por lo tanto, para ser eficaces en permanecer firmes contra un mundo hostil, debemos tener, hermanos, una pasión por la verdad, una flexibilidad en el sufrimiento y un lugar prioritario para Cristo. Una preparación para responder, no solo por conocimiento, sino por valentía. Estar dispuestos a todo el que nos pide una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y así es como enfrentamos la hostilidad. Un quinto y último principio. Nos dice este pasaje de Pedro, nos dice la palabra, que también debemos tener una conciencia pura. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo una buena conciencia. La palabra teniendo significa mantener y literalmente es mantener o poseer una buena conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa que tu conciencia no te esté acusando. Tu conciencia es un mecanismo que te acusa o que te excusa. Tu conciencia es un instrumento que Dios ha plantado en ti, dentro de ti, para actuar como una fuente de convicción o de afirmación. Si tienes una buena conciencia, te dirá que todo está bien. Si tienes una conciencia mala, te estará recordando que no todo está bien y que hay pecado en tu vida. Y lo que Pedro está diciendo es que vivamos con una conciencia limpia, con una conciencia que no nos condena, para que cuando enfrentemos la crítica, cuando enfrentemos esa hostilidad que vendrá, no sintamos culpabilidad alguna. Entonces, hermanos,
¿Qué ocurre si estamos viviendo una vida pecaminosa? Si estamos viviendo una vida que calumnia a Cristo, va a suceder que vamos a sentir un peso muy pesado de culpabilidad y no vamos a tener defensa contra eso. Pero si tu conciencia está limpia, entonces no vas a estar ansioso, no vas a estar turbado. Por eso dice la palabra que debemos tener una conciencia limpia, porque tener una conciencia contaminada no podemos estar cómodos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar razón de nuestra fe? ¿Cómo vamos a explicar lo que ha hecho Cristo en nuestra vida si nos sentimos avergonzados por el pecado que hay en nosotros? Una conciencia contaminada no puede resistir el ataque de la hostilidad. Debemos tener y mantener una conciencia limpia. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, la conciencia, fijaros, es curioso cómo actúa. La conciencia responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. Por eso alguien que no está en Cristo y en su verdad puede entender, por ejemplo, que lo que hace es desagradable o pecaminoso. Su conciencia no va a acusarle, porque no tiene esa verdad en su interior. Sin embargo, nosotros que hemos creído, que sabemos qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sabemos que cuando hacemos aquello que no agrada a Dios, nuestra conciencia nos acusa. Si la conciencia sabe que estamos en pecado, nos va a acusar. Si la conciencia sabe que estamos viviendo en obediencia, nos va a afirmar. Es esa pequeña voz en el interior de la que Pablo ha hablado con tanta frecuencia. Es esa pequeña voz en tu interior que te dice tu vida está bien o que te dice tu vida está mal. Y si la hostilidad viene, y si la persecución viene, y sabes que tu vida está bien, y que eres fiel, y que estás en obediencia a Él, y que estás buscando la santidad para glorificarlo, entonces habrá paz y tendrás una defensa en medio de un mundo hostil. Pedro dice que si tu conciencia está limpia, entonces aquello en lo que eres calumniado no tendrás culpa. Y aquellos que calumnian tu buena conducta en Cristo van a ser avergonzados porque es una acusación que es falsa. Y esa es la idea. Él mismo lo dijo en el 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas vuestras obras. Parafraseando al apóstol, podríamos decir que cuando nos calumnien, deberíamos asegurarnos que nos calumnien por algo bueno. Por cierto, que esta palabra que está ahí, murmuran, es una palabra interesante en griego. La palabra es katalaleo y es literal, es una onomatopeya, es decir, que se oye como su significado, katalaleo. Podría ser la traducción en nuestro idioma de bla, 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 bla. ¿Verdad? Eso es la murmuración. Es una palabra que habla del abuso verbal y de la calumnia verbal. La palabra calumnia significa amenazar, abusar, insultar y maltratar. Y él dice que si llega a pasar que teniendo una conciencia limpia nos calumnian, podemos decir que la vergüenza es para ellos, no para nosotros. Porque, hermanos, lo que hace que el mundo se sienta bueno en sí mismo y tan correcto en condenar al cristianismo es venir contra alguien que ha escandalizado la fe cristiana. Al mundo le encanta eso. Les encanta hacer eso porque les hace sentir justos, porque verdaderamente hay un escándalo ahí. Y cuando encuentran eso, un escándalo, lo llevan al máximo nivel, porque les hace sentir que son buenos en sí mismos y les da una causa justa de condenar al cristiano o al que dice ser cristiano. Por otro lado, Pedro dice que debemos vivir de tal manera que cuando alguien haga eso, deben estar avergonzados de sí mismos. Entonces, y acabando, hermanos, recapitulando, ¿cuáles son nuestras defensas contra la hostilidad del mundo? Hemos dicho una pasión por la bondad,
lo que hace difícil que nos calumnien. Segundo punto, hemos hablado de que si aún así llegan a hacerlo, tener una flexibilidad en el sufrimiento y que lo aceptamos como la voluntad del Señor. Y después, tercer punto, que hay un lugar prioritario para Cristo en medio de ese sufrimiento y hostilidad. Y que nosotros continuamos en obediencia y en fidelidad a Él. Y después, cuarto punto, hemos visto que estamos preparados para responder cuando tenemos que enfrentar a los que nos cuestionan. Mantenemos nuestra vida recta y por el Espíritu de Dios nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios. De tal manera que, quinto punto, tenemos una conciencia pura. Y que cuando somos calumniados, no nos sentimos avergonzados, sino que ellos se sienten avergonzados, porque no tienen justificación para hacerlo, hermanos. Y para acabar, esta mañana no quiero alargarme más, el tiempo pasa rápido. Un último punto, versículo 17, rápidamente. Después de haber visto esto, es importante tener en mente las perspectivas que tenemos. Tener una perspectiva en las opciones. El versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esas son las opciones que tienes. Y más vale que tengas una perspectiva clara acerca de tus opciones. La opción número 1 es, puedes sufrir por lo que es correcto, si así Dios lo quiere, y puedes ser bendecido por ese sufrimiento y ser recompensado eternamente. Y la opción 2 es, puedes sufrir por lo que es malo. Tú decides. Podemos sufrir haciendo lo correcto y ser fortalecidos para que Él sea glorificado, o podemos sufrir haciendo lo malo y esa ser nuestra disciplina. Entonces, sabemos cómo enfrentar un mundo hostil, hermanos. Esa es nuestra decisión. He dicho esta mañana que me gustaría que este mensaje fuese algo práctico. Y yo creo que la Biblia, la palabra, nos da herramientas eficaces para comportarnos, para saber cómo enfrentarnos a ese mundo que está allá afuera, que nos amenaza constantemente, que amenaza nuestra fe, nuestra manera de vivir, nuestra virtud cristiana. Tenemos herramientas más que suficientes para hacer frente a ello. Es nuestra decisión. Pero sabemos que el modelo de todo esto no es ningún otro que Cristo. Que el Señor os bendiga, hermanos, en esta mañana. Y ya vamos a acabar con una oración y con una alabanza. En esta mañana que creo que ha sido un gozo el poder estar, el poder reunirnos, el poder compartir. Creo que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, que tiene un propósito en medio de esta situación difícil, complicada, pero que no debemos perder la perspectiva, ni debemos perder el gozo, ese gozo de la salvación de la que nos ha estado hablando la palabra, de que estamos en Él, de que somos de Él, ¿verdad? No perdamos el gozo, no perdamos la perspectiva de que el Señor está con nosotros. Bien, vamos a ponernos de pie para acabar en esta mañana. Vamos a acabar con la que ha tocado Laura. ¿Sabéis el número? La 227. Me guía Él, ¿verdad? Porque ese no solamente es nuestro deseo, es nuestra realidad. Como dice el salmista, que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Que su vara y su cayado nos infundirá aliento y valor. Hermanos, tengamos valor, tengamos aliento y apoyémonos en la palabra, apoyémonos en Él y en los hermanos. Necesitamos tener comunión como iglesia, estar juntos, porque si hemos dicho que allá afuera hay un mundo hostil, qué mejor razón que esa para sentirnos unidos, para hacer frentes unidos a ese mundo hostil, porque sabemos que en nosotros mora la verdad, porque sabemos que hay algo que aunque seamos muy diferentes nos une, que es el mismo Espíritu de verdad, que es en Él, en Cristo.